Tema importante que tendríamos que ser conscientes a esta altura respecto, pues, al tema relacionado al IGB. Entonces se debate, mucho se discute el tema del desconocimiento del crédito fiscal. ¿Por qué la administración tributaria desconoce el crédito fiscal? Y yo sé, tengo cuántos casos día a día que me llegan emprendedores, profesionales, con este problema ante la administración tributaria. Y el problema sí es bastante crítico, porque claro, si la administración tributaria hace un procedimiento de fiscalización y no se tiene la información como debería de ser, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces el título, naturaleza del IGB como un impuesto indirecto al consumo. Lo importante dentro de la doctrina desarrolla, bueno, que aquí en nuestro país se denomina IGB, la, diría, pues 90-98% de los países se conoce como el IVA, valor agregado, básicamente, no es que es el impuesto indirecto, ¿no? Sino que aquí en Perú tenemos un tratamiento medio raro que se llama, pues, el IGB, ¿no? Entonces, pero en el fondo es lo mismo. Entonces nos dice, la doctrina resalta que el IGB es un impuesto indirecto, y ya lo sabemos, entonces, que se traslada al consumidor final. Recordemos que cuando uno realiza un tema empresarial, va a hacer todo ese proceso, es que existe un proceso de comercialización, de producción y distribución. Cada uno de los procesos grava el IGB, pero al final se traslada el IGB al consumidor final. Entonces recordemos que el IGB se traslada al consumidor final dentro de todas estas fases que se desarrolla el tema empresarial. El problema es que yo sé que de repente puedo arriesgarme, decir el 90% de los emprendedores no sabemos, no entendemos cómo se desarrolla toda esta figura de la imputación del IGB. Y al final nosotros terminamos diciendo que tengo que pagar demasiado impuesto a la SUNAT. No, pero si nos damos cuenta que nosotros, por un lado, pagamos el IGB en las compras y por otro lado, nosotros recabamos el IGB cuando vendemos. Entonces hay una especie de resta, pues no. Yo al momento de declarar digo, ver, ¿cuándo he cobrado IGB a los clientes? ¿Cuándo he pagado IGB a mis proveedores? Y hago una resta y eso es lo que tengo que pagar. Y lo que pasa es que yo no quiero entregarles ese IGB que me entregó el cliente o el consumidor final, no lo quiero entregar al Estado. Porque eso es lo que dice. Entonces que los contribuyentes actuamos como un agente de recaudación en nombre del Estado, porque el Estado obviamente no es que nosotros queramos. ¿Ah? Imagínense ustedes, amigos, si le preguntara el Estado, o sea, los legisladores dijeran, bueno, ¿cuántos empresarios quieren ser voluntarios para que puedan recabar el IGB y nos entreguen? ¿Ustedes realmente piensan que los empresarios dijeron, no, yo levanto la mano, yo quiero ser el solidario, yo quiero ser el responsable? Les aseguro que nadie acepta esa chamba, por eso es un trabajo, pues, ¿no? O sea, que yo como empresario me encargue, que yo actúe en representación básicamente del Estado, le cobre al consumidor final. No, porque a mí la ley me lo impone. La ley me lo imponen, me guste o no me guste, yo tengo que cumplirlo. Habla me lo ponen y yo tengo que sí o sí adherirme a ello. Y si no, ya saben lo que me viene. Por eso entonces hay que entender que los empresarios lo que hacemos es básicamente actuamos, diría, como agentes de recaudación. Cobramos al consumidor final, entregamos al fisco. Cobramos al consumidor final y lo entregamos al fisco. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Pero todo esto conlleva a una consecuencia jurídica si nosotros las cosas no las hacemos bien. Y entonces, cuando yo les comento, les digo siempre en programa a programa, les digo, ¿cómo es posible entonces si el cliente no me paga, el Estado me termina cobrando a mí? Por eso es que le dije, si a legisladores preguntaran, o el Estado, mejor dicho, con su imponente, digámoslo, capacidad que tiene, dijera, bueno, ¿quién quiere ser el responsable solidario? ¿Quién quiere voluntariamente actuar en nombre mío? Nadie, pues. No va a querer nadie, porque es un problema tremendo en la que nos metemos. Porque si mi cliente no me paga, entonces yo termino pagando los platos rotos, termino con las cuentas embargadas, termino la quiebra, termino con enfermedades. Entonces, obviamente, porque me va a dar un paro cardíaco. Imagínate que yo quiero pagar, no, ya me embargaron la cuenta. Debo a proveedores, debo personal no me va a perdonar la vida, me va a decir, no, yo te denuncio, no me paga la... Es que ahí viene el problema, señores. Uno tiene que analizar y tiene que ser básicamente claro. Y yo necesito que, estimados amigos, ustedes entiendan esta figura. Y también seamos partícipes de repente decir que exista una reforma en este caso. ¿Por qué? Porque es un problema, pues, vuelvo a recalco. Por eso dieron inclusive la reforma en el 2016-17. Hubo esta reforma. El presidente Kuczynski que dijo, bueno, ya no se quejen, vamos a 90 días. En 90 días ya tu cliente te debe haber pagado. Pero a veces no es así, pues, no es así. Entonces hay que entender esa figura que me importa bastante para no terminar metidos en problemas, pues, ¿no? Ok, entonces nos dice el crédito fiscal y la neutralidad del IGB. En este caso, uno de los pilares de la doctrina del IGB es el crédito fiscal, un mecanismo que permite a las empresas deducir del impuesto pagado de sus compras, del impuesto cobrado de las ventas. Esto asegura que solo el valor agregado sea grabado con cada etapa, promoviendo la neutralidad y evitando efectos de cascada. La doctrina, sin embargo,
Desarrollo que el crédito fiscal es uno de los puntos vulnerables en el sistema. Claro, pues ya sabemos la compra de facturas. Ya sabemos cuál es el problema. Entonces entras a un problema de evasión y a un problema de elusión tributaria. Porque claro, como existe esta figura de recabar el impuesto al consumidor final, entonces el empresario está viendo de qué manera se puede quedar con esa parte que le pagó el cliente. Dice, bueno, ¿sabes qué? Pues a ver, supongamos que el IGB sea 100.000 cobrado, ¿correcto? 100.000 soles cobrado al consumidor final y pagado, pues, vamos a suponer que sea, pues, 80.000, ¿no? O sea, hay una diferencia de 20.000, ¿ok? Entonces el empresario está viendo de qué manera se va a quedar con los 20.000 soles. ¿Cuál es esa figura que pueda utilizar para no pagarle a la zona los 20.000 soles? Bueno, la primera, ya saben, la compra de factura, lo cual es un delito tributario. ¿Ok? Dice, bueno, yo no le voy a pagar ni a palos, le voy a pagar los 20.000 soles a la zona. Por lo tanto, entonces me voy a quedar con ese IGB. Amigo, véndame la factura. ¿Cuándo me la vendes? 1.5, 2%, 3%, bancarizado, ¿ah? Con cotización, con contrato y como lo que tú quieras. Ok, dale para acá, no hay problema. Pero lo importante es que yo me quedo con esos 20.000. Segundo, dice, ok, entonces lo que les estoy diciendo no es para que lo hagan, sino para que sean conscientes de lo que ocurre en el mercado. Segundo, dice, ok, ¿sabes qué? ¿Cómo estamos en este mes? Pucha, no tenemos crédito. Ok, entonces toda la facturación no se va a hacer en este mes, lo vamos a pasar al siguiente mes. Y así lo van pateando mes a mes, lo van pateando el tema del IGB. Y lo puedo seguir contando A, B, C, D, cuáles son los mecanismos que utilizan para, obviamente, no pagarle a la SUNAT el IGB. Entonces, ¿cuál es la consecuencia ahí? Cuando viene una fiscalización te matan. ¿Por qué? Porque simplemente dice, oye, ¿y por qué me has pateado el IGB al mes siguiente? No tienes cómo explicarle, pues no hay forma, no hay figura que la puedas explicar y eso nunca te la va a perdonar la SUNAT. Entonces, yo no me importa. Rectifica tu PDT, mes a mes, págame el tema del IGB, págame la multa y págame. Pero ¿por qué si igual es pagarte en octubre que pagarte en noviembre el IGB? No, señor, no es igual. Pero si no, yo te pagué en noviembre, sí, pues, pero debería ser en octubre, porque en octubre tú has transferido. Entonces, y puedo seguir, vuelvo a recalco, me podría pasar horas hablando sobre estos mecanismos que el contribuyente busca para poder decirle a la SUNAT, ¿sabes qué? No te pago el IGB de los 20.000 soles. Y sabiendo, obviamente, que es una figura que simplemente actúa en representación del Estado como un agente recaudador. Recaudo de la entrega, recaudo de la entrega. Pero el tema, vuelvo recalco, hay mucho y que a veces hay mucha razón y hay muchas cosas que a veces uno tiene que tomar, digámoslo, el punto crítico y de manera concreta, decirlo, a ver, ¿cuál es el problema en este caso? Ayer me llamaba, por ejemplo, un amigo me decía, oye, mano, es que no le puedo pagar a la SUNAT, no hay figura. No hay forma que le pague esta deuda que la tengo a la SUNAT, porque ¿sabes qué? Necesito invertir. ¿Qué mecanismos me recomiendas para esta figura? Un poco complicado, ¿verdad? Claro, porque lo que hacemos en ese tema es decir, bueno, sé que es una no te pago, pero ese dinero que tenemos, ese dinero que te debo pagar, lo quiero invertir, pues, ¿no? Lo quiero invertir. Y ese es el tema. Y vamos siempre buscando esa figura, ¿no? De siempre de repente tomarlo como inversión y pagártela después o de repente, pues, evadir, ¿no? Una cosa es de repente no pagarle que pagarle fraccionado o pagarle posterior, ¿no? Y hay situaciones en las que sí se ve. Ok, entonces, pero uno tiene que entender, estimados amigos, que el IGB funciona de esa manera. Esa es la forma. Por eso es que yo siempre he advertido en varios programas, he dicho, ¿por qué no se modifica la ley del IGB? ¿Por qué no se modifica? Porque sabemos que al final el cliente nos cierra y no nos paga esa factura, ¿verdad? Es un tema bastante importante entonces para el análisis. Ahora, pasamos un poco ya a la tema de la formalidad, lo que establece. Entonces, hay que tener en conocimiento que existen herramientas legales que uno tiene que analizar estas fórmulas desarrolladas dentro ya del derecho tributario que no nos vamos a escapar, no hay forma de salirnos. Entonces, dentro de ello encontramos el tema básicamente dos elementos, la formalidad y la sustancialidad. Esos elementos que yo siempre lo comento que deben ser puntos críticos al momento de analizar el tema del crédito fiscal, porque yo a diario veo casos de resoluciones de determinación. Y eso es por un desconocimiento profundo de la norma tributaria. Desconocimiento profundo o del descuido realmente que los empresarios a veces tenemos. Si no, a mí la SUNAT no me va a pasar, ¿no? O también a veces de la confianza, uno que tiene de repente, pues no, ya todo el área contable la está viendo todo bien, ¿no? Pero realmente desconocemos que hay un tema de formalidad y esto yo ya he desarrollado en cuántos cursos he hablado del tema de la formalidad y la sustancialidad. Entonces, como ya hemos desarrollado arriba, que los contribuyentes actuamos básicamente como agentes recaudadores en nombre del Estado, pero eso tiene, como les dije, una consecuencia jurídica. O sea, tiene un impacto directo y bastante duro en cada uno de los emprendedores. Porque el problema es que cuando hay una normativa que uno tiene que respetar y que tiene que adherirse y tiene que seguir bajo lo que desarrolla la norma, entonces te dicen, a ver, ok, señor contribuyente, ya has entendido que el procedimiento de producción, distribución y comercialización
Es toda una cadena, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, finalmente, ¿quién termina pagando el impuesto? Termina pagando, pues, el consumidor final. Perfecto. Ok. También habrás entendido que dentro de ello existen requisitos formales. No es como otras legislaciones. De repente, cuando analizamos el IVA en, por ejemplo, en Bolivia, el IVA de repente en México, las legislaciones son diferentes, los tratamientos son diferentes. Entonces, pero al final todo lleva o conduce, mejor dicho, a un solo destino, que es recaudar, obviamente, que es el mecanismo por excelencia de la recaudación del Estado. El IVA es el mecanismo por excelencia, diría, de recaudación, y es el que tiene mayor impacto, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso que las reglas del juego es clarísimo y son muy duras, son muy drásticas en ese caso, porque sabemos qué es lo que ocurre, sobre todo con una informalidad que tenemos en el Perú del 70%, o si no, ya va al 75%. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Existe la sustancialidad del hecho. Entonces, lo que me están diciendo en ese sentido, me dice, mira, el artículo 18 de la ley del IGB ha desarrollado el tema de la sustancialidad, ¿ok? Entonces, eso significa que todas las facturas que yo tenga como contribuyente, estas facturas tienen que provenir de una operación, de una erogación de dinero en la cual da derecho a costo o gasto para la empresa. A ver, explícate cómo es esa figura. Lo que ocurre en el tema de nuestra legislación, te dicen, a ver, tú tienes una factura por la compra de mercadería, ¿correcto? Sí, perfecto. Entonces, esa mercadería está destinado a la venta. Tú tienes la factura por la prestación de un servicio de transporte. Ese transporte está adherido a la mercadería, a la compra, y obviamente que sirva para que la mercadería llegue al almacén. Cuando eso ocurre, entonces, ¿qué duda cabe que la sustancialidad se ha cumplido? ¿Qué duda cabe que la sustancialidad? Entonces, cuando un contribuyente entra al terreno minado de la compra de factura, no existe sustancialidad. Se cae justamente ese requisito esencial que nos dice la norma. Yo siempre lo digo, por ejemplo, a los compañeros del área contable, les digo este tema. Cuando ustedes quieran liquidar a alguien en ese sentido, lo único que tienen que analizar es sustancialidad. La sustancialidad es el elemento primordial para poder decir, mira, yo tengo derecho a crédito fiscal o no la tengo. No, pero yo tengo los libros, no me importa la formalidad, porque no voy a poder soportar un argumento válido en materia tributaria con solamente tener la formalidad y no tener la sustancialidad, o sea, el hecho de fondo. Ese es el problema que no hemos entendido. Y claro, cuando nos vamos a un tema tributario, no existe forma que tú como contribuyente puedas ganar esa fiscalización. No hay figura que tú la puedas ganar porque el auditor te va a pedir N documentos para que tú sustentes la fehaciencia de la operación. Ese es el problema que yo necesito que entendemos o entendamos, diría, en el programa, que lo he desarrollado varias veces y lo vengo repitiendo, pero el problema se sigue dando en el mercado. ¿Será porque desconocimiento o porque pensamos, obviamente, que nos confiamos que la zona nunca nos va a caer? Entonces, ¿cómo tú puedes soportar toda la documentación que tienes? Por eso le digo, alguien que compra factura, sí, puedes tener el voucher, puedes tener todo, pero si no existe sustancialidad, no hay forma que puedas ganar esa auditoría. Ahora, si yo cumplo con lo que les acabo de decir, la compra de la mercadería está relacionado el servicio de transporte, entonces, ¿qué duda cabe? Está la sustancialidad, está el hecho material, está el hecho fáctico en ese caso. Entonces, ahora sí me toca mirar la formalidad. Otro problema, yo puedo advertir que existe la sustancialidad, pero no tiene el tema de lo que se llama artículo 19, formalidad. Y yo voy a terminar perdiendo también en ese escenario. Voy a terminar perdiendo el tema del crédito fiscal, me la van a reparar porque no tengo formalidad. Entonces ahí ya hay jurisprudencia desarrollado en esa línea. El contribuyente alega, como se los habíamos dicho, dictó en alguna oportunidad, leímos una importantísima jurisprudencia del Tribunal Fiscal, les dije, a ver, el contribuyente alegaba en su argumento al Tribunal Fiscal, señores tribunales, o sea, ¿cómo es posible que la administración tributaria me desconozca el crédito fiscal por una mera formalidad? Eso no es posible, decía el contribuyente. No me pueden desconocer por una mera formalidad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, argumentaba que él tenía la sustancialidad del hecho. Y claro, fue al Tribunal Fiscal alegando violación de derechos constitucionales, actos no confiscatorios. Ese es un tema prohibido dentro del derecho tributario. Razonabilidad, derechos importantes. Entonces, para que en esa línea pueda soportar su argumento y que no la desconozcan el crédito fiscal. ¿Y qué es lo que ocurrió en el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal le dijo, mira, perdóname, señor contribuyente, señor administrado, pero nosotros no somos el órgano competente para determinar
se han violado los derechos constitucionales. No podemos aplicar control difuso. ¿Por qué no podemos? Porque, claro, no es el organismo competente para que pueda determinar si ha existido una violación al derecho del contribuyente, sobre todo en tema constitucional, o para dejar de inaplicar, diría, el tema de la ley la 29.214, la ley la 29.215, decreto legislativo 1116, no tiene esa facultad porque existe norma que lo respalda la administración tributaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese escenario? Como se dan cuenta, ahí en pantalla, ven la normativa, ahí están la 29.214, 29.215, el artículo 19, decreto legislativo 1116, resolución 234-2006, que es el libro vinculado a los asuntos tributarios, y la 29.194, que tiene que ver con el tema de la bancarización. Todo eso se llama formalidad, estimados amigos. Entonces, si no tenemos estos elementos que nos desarrolla la normativa, o sea, todo este badaje normativo y la jurisprudencia que se desprende a partir de ello, y claro, de pasito que ya entra, ¿por qué no le he puesto en este caso el 1669? Porque ya modifica la 29.215, artículo 2, y con el 1116. Ya lo tenemos publicado en el Diario Oficial del Peruano, pero obviamente todavía no está en vigencia su aplicación. Que duda cabe que ya el año que viene estaríamos hablando de esta nueva forma de considerar el crédito fiscal, o sea, 1 mes, 2 meses o 3 meses, pero se alinea a todo este badaje normativo para que de esa manera entonces el contribuyente la deje sin piso, porque la SUNAT va a generar pues automáticamente su registro de compras si no lo hace. Entonces, ¿cómo se materializa todo esto? Entonces, el contribuyente desconoce que existe una norma, una tipicidad, artículo 2 de la 29.215, decreto legislativo 1116, que te dice, mira, tú puedes presentar tu libro fuera de plazo, o sea, tú compras o ventas, puedes legalizarlo, puedes presentar tu sitio, tu play fuera de plazo. No hay problema de liquidación. Tú no vas a perder el crédito fiscal por eso. Lo vas a perder en cuando la SUNAT te notifique. Ese es el tema que yo siempre le digo, palabra clave, antes de que la SUNAT te notifique. Pero si la SUNAT te notifica hoy día y tú recién dices, uy, tengo todavía mis libros, tengo atrasado, voy a empezar a generar entonces mis compras y ventas todavía el día viernes, estás muerto. No existe nadie quien te pueda salvar en el proceso administrativo de esa emisión de la resolución de desconocimiento por parte de la SUNAT. No existe forma que tú puedas salir bien librado de ese tema, así como tienes aquí, por ejemplo, este requerimiento. Fiscalización parcial donde la SUNAT te pide toda la información, registro, compra, ventas, diario, etcétera, etcétera. Y claro, ¿en base a qué? En base al artículo 61 del Código Tributario, artículo 62 del Código Tributario, facultad de fiscalización, básicamente de la SUNAT. Y artículo 87, obligaciones de los administrados. O sea, tú no te puedes negar. Tú estás en la obligación de presentar la información que la SUNAT requiere. Artículo 89, cumplimiento de las obligaciones tributarias. O sea, existe normativa suficiente como para que la SUNAT te pueda decir, mira, señor contribuyente, yo lo siento mucho por ti, pero todo lo que has hecho en el 2021, que te estoy fiscalizando, no tienes derecho a nada. Pero no puede ser SUNAT si yo sé, porque la doctrina me dice y la jurisprudencia me dice que yo estoy frente a un tema de sustancialidad. Que duda cabe que yo compré la mercadería, que duda cabe que yo tengo el servicio de transporte. ¿Y usted por qué me vas a pretender desconocer? Lo siento, por formalidad. Yo no te estoy negando el tema de la sustancialidad. Lo que yo te estoy diciendo es formalidad. Y claro, te va a cerrar el requerimiento porque qué duda cabe, tú lo has presentado el tema de la constancia de presentación del CIRE, del PLE, pero lo has presentado después del requerimiento. Y entonces la SUNAT te va a decir, señor contribuyente, fundamenta usted, señor contribuyente, cuál es su base legal en lo que ha ocurrido para que puedas presentar fuera de plazo el tema del CIRI o el PLE. Y como no la tengas, entonces dice la SUNAT, ok, muchas gracias. Resolución de determinación mes a mes. Resolución de multa mes a mes por ese tributo omitido, más los intereses. Y entonces, ¿en qué queda el contribuyente? Liquidado, literalmente. Y claro, y ahí dice, no, es que la SUNAT me aplicó la multa porque es una abusiva. No es abusiva en ese caso, porque existe norma. Duda cabe, hay hechos que sí, la SUNAT no aplica de manera correcta las disposiciones porque hay profesionales que no tienen criterio. Yo anoche estaba contándoles aquí en TikTok, le decía eso, ¿no? Si te chocas en un proceso de fiscalización y la persona, el profesional que está frente a este caso, tiene básicamente suficiente criterio profesional y no se apega a la norma a rajatabla y no es pro SUNAT, entonces simplemente dice, ok, no hay problema, hay que respetar. Pero si es una persona que es apegada, dice, no me importa, lo que yo aquí haga el contribuyente es como que se fuese el enemigo, ¿no? El contribuyente para la SUNAT es el enemigo, le machaca con todo el armamento legal que tiene
¿Y al final qué va a hacer? Y ya eso se los había advertido. La SUNAT, como haya una discrepancia entre el auditor y su jefe o su superior, ¿quién cree que va a tomar la razón? No te van a dar la razón. Simplemente dice, bueno, pues no hay forma, entonces que se vayan al tribunal fiscal y allá que se discutan, ¿no? Tremendo, que no debería ser así, pues, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Ahí hay que advertir justamente estas malas praxis por parte de los auditores y en ese caso poner automáticamente recurso de queja por mala actuación básicamente de los fiscalizadores. Pero el problema es que uno tiene que conocer todo esto. Pero si yo no tengo esos libros anotados, a ver, el plazo que te da, o sea, que te dan todavía la oportunidad para decirte en un proceso de fiscalización, y no quiero que se me vaya esa idea. Entonces, imagínate que tú has presentado fuera de plazo el tema de los libros compras y ventas. Y la SUNAT te da ese plazo y dice, mira, contribuyente, defiéndate. ¿Por qué usted ha presentado fuera de plazo los libros? Entonces puede ser que hay causas que no son imputables al contribuyente, porque si la SUNAT automáticamente ve la constancia que tiene la fecha de presentación después de la fisca y te emite resolución de terminación, el contribuyente puede dejar nulo ese proceso. Claro, puede hacerlo, pero la SUNAT dice, no vamos a permitir eso, sino que te dan la oportunidad. Te dice, señor contribuyente, argumenta usted por qué presentó fuera de plazo. Y sales con tu argumento, le dice, sí, efectivamente, señor SUNAT se presentó fuera de plazo porque hay un problema a nivel informático que lo tenemos hace un año y no nos resuelve la SUNAT. No nos ha dado respuesta, nos hemos quejado por el libro de reclamaciones de la clave SOL, los hemos mandado los correos al área informática de la SUNAT, pero no nos dan solución al problema porque no pasa pues el PLE, no pasa el tema del CIRE, está congelado. Entonces, ¿tú cómo vas a poner la multa a SUNAT? No hay figura que me ponga la multa porque no es una causa atribuible. Usted no me puede aplicar 141 en el Código Tributario, pero si yo no tengo cómo sustentar ¿por qué lo he presentado fuera de plazo? No tengo ningún argumento válido, no tengo ninguna evidencia. Entonces la SUNAT me va a terminar aplicando resolución de terminación. Y que te dé la razón el tribunal fiscal, muérate. El tribunal fiscal le va a dar la razón a la SUNAT. ¿Podría darlo en sede judicial? Sí, pero ese es otro cantar, pues, ¿no? Entonces, mira, estimados amigos, eso es lo importante entonces de tener en cuenta esta parte, lo que se llama pues netamente formalidad. Es muy importantísimo los hechos de la formalidad y el tema de la sustancialidad, que soportan estos elementos del artículo 18 y 19 de la ley del IGB. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.